¿Alguna vez te has preguntado quiénes fueron realmente los filisteos, los grandes rivales de Israel en la Biblia? Un pueblo poderoso, estratégicamente superior en muchos aspectos, cuya historia va mucho más allá de las batallas y conflictos narrados en las Escrituras. ¿De dónde vinieron? ¿Qué los hacía tan imponentes? Y lo más intrigante, ¿es posible identificar quiénes serían los descendientes de este pueblo en la actualidad? ¿O entender qué les ocurrió? Precisamente de eso hablaremos en este video. Los filisteos fueron un pueblo destacado en la historia antigua, especialmente en la región suroeste de lo que hoy conocemos como Palestina. Dominaron 5 ciudades estratégicas, conocidas como la Pentápolis Filistea, y formaron una de las organizaciones políticas más avanzadas de su época. Mientras otros pueblos vivían de forma tribal, los filisteos tenían un sistema centralizado, con fuerzas militares bien estructuradas, capaces de coordinar ataques y defenderse de amenazas externas. Lo que hace esta historia aún más fascinante es el misterio que rodea el origen de los filisteos. Este tema ha intrigado a estudiosos y arqueólogos durante siglos. ¿Quiénes eran antes de llegar a la región de Canaán? ¿Cómo un pueblo tan guerrero y culturalmente habilidoso logró establecerse y dejar una huella tan profunda en la historia? Muchos creen que formaban parte de un grupo conocido como los pueblos del mar, que surgió hacia el final de la Edad del Bronce. Estos pueblos migraron desde la región del Egeo hacia la costa oriental del Mediterráneo, dejando un rastro de cambios y conflictos a su paso. En la Biblia, los filisteos son llamados Felistim en hebreo, un término que también aparece en registros egipcios y asirios. Curiosamente, la palabra Filistea, el territorio de los filisteos, inspiró posteriormente el término Palestina. Estudios sugieren que podrían haber venido de Caftor, generalmente identificado con Creta, lo que conecta su origen con una raíz cultural y lingüística ajena al contexto semita de Canaán. Esta conexión con Creta también se refuerza con referencias a los quereteos, un término que posiblemente significa cretenses. La Biblia, especialmente en los libros de Jeremías y Amós, junto con hallazgos arqueológicos, nos proporciona pistas intrigantes sobre el origen de los filisteos. Muchos estudiosos creen que provenían de Creta y otras regiones del mar Egeo. Esto cobra sentido cuando examinamos los restos culturales que dejaron, como la cerámica, claramente influenciada por las culturas micénica y minoica de la Edad del Bronce. Además, registros egipcios del tiempo de Ramsés III, hacia el 1188 a.C., mencionan a los filisteos como parte de los pueblos del mar, inmigrantes que cruzaron océanos en busca de tierras y recursos. Los registros egipcios revelan que estos pueblos del mar, incluidos los filisteos, desempeñaron un papel crucial en la caída de grandes civilizaciones, como la de los hititas y varias ciudades-estado en Siria. Uno de los momentos más destacados de estas incursiones ocurrió durante el reinado de Ramsés III, quien se jactaba de haber derrotado a estos invasores y haber impedido su entrada a Egipto. Sin embargo, mientras algunos de estos pueblos fueron expulsados, otros, como los filisteos, encontraron un nuevo hogar en Canaán, donde la influencia egipcia seguía siendo significativa. Curiosamente, la llegada de los filisteos a Canaán no fue una invasión arrasadora, como solemos imaginar, sino un proceso gradual de migración y asentamiento. Comenzaron a ocupar las regiones costeras, conquistando a las poblaciones locales y al mismo tiempo asimilando elementos culturales de los cananeos. En lugar de sustituir por completo la cultura local, los filisteos aportaron una mezcla única de tradiciones que integraba aspectos religiosos, lingüísticos y materiales de la región. Los filisteos, mencionados en la Biblia en episodios relacionados con Abraham e Isaac, ya despertaban curiosidad mucho antes de convertirse en los grandes rivales de Israel. Estos relatos
que incluyen el encuentro con Abimelec, rey de Gerar, nos hacen pensar que las conexiones entre grupos relacionados con los filisteos y Canaán existían mucho antes de las grandes migraciones conocidas como el movimiento de los pueblos del mar, hacia finales del segundo milenio antes de Cristo. Algunos estudiosos creen que mercaderes y colonos procedentes de la región del Egeo ya mantenían bases comerciales en Canaán, preparando el terreno para la llegada masiva de los filisteos. Cuando se establecieron en la región, trajeron consigo una cultura rica y única, mezclando tradiciones de sus orígenes con influencias cananeas y egipcias. Esta mezcla dio lugar a un pueblo marcado por prácticas religiosas diferentes, una organización política avanzada y una producción cultural impresionante. Los filisteos asimilaron rápidamente elementos locales, creando una identidad propia que los convirtió en una de las civilizaciones más intrigantes y destacadas del antiguo Oriente Próximo. Los filisteos tenían una organización política bastante curiosa y de alguna manera sorprendente para su época. Formaron una alianza entre 5 ciudades principales: Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón, conocidas como la Pentápolis Filistea. Cada una de estas ciudades estaba liderada por un señor, que acumulaba funciones de liderazgo político, militar y religioso. Aunque cada ciudad era independiente en sus decisiones locales, estos líderes se reunían en un consejo para discutir temas importantes, especialmente relacionados con la guerra o amenazas externas. Esta estructura de unión era una gran ventaja. Mientras Israel seguía una organización tribal descentralizada, los filisteos contaban con un sistema más cohesionado, lo que les otorgaba una ventaja estratégica en batallas y alianzas. Estos señores tenían autoridad para movilizar al pueblo, decidir estrategias militares e incluso realizar rituales religiosos en nombre de sus comunidades. Otro aspecto intrigante de los filisteos es su idioma. Hasta la fecha, no se han descubierto textos que puedan atribuirse directamente a ellos, lo que mantiene este aspecto de la cultura filistea envuelto en misterio. Los estudiosos creen que cuando los filisteos llegaron a Canaán, se adaptaron rápidamente al idioma local, lo que facilitó tanto la comunicación como la convivencia con los cananeos. A pesar de esto, es probable que algunas palabras o expresiones de su idioma original hayan sobrevivido durante un tiempo, incluso después de esta adaptación. Más tarde, ya en el período posexílico, sus descendientes mezclados hablaban un dialecto similar al arameo, como se menciona en Nehemías 13:24. En cuanto a la religión, aunque no todo está completamente claro, las evidencias bíblicas y arqueológicas muestran que incorporaron algunas deidades semíticas de la región, como Dagón, Astarté y Baal-Zebub, reflejando esa integración cultural. Los filisteos no solo eran conocidos como guerreros implacables, sino también como un pueblo profundamente religioso, con prácticas que influían en sus decisiones más importantes. Un ejemplo claro es la adoración al dios Dagón, quien tenía templos dedicados en Gaza y Asdod. Otras deidades, como Astarté, venerada en Ascalón y Bet-Seán, y Baal-Zebub, en Ecrón, también formaban parte del rico panteón filisteo. Y no solo eso, la adivinación desempeñaba un papel central en su cultura, guiando tanto sus estrategias militares como sus decisiones civiles. Durante las batallas, los filisteos llevaban consigo imágenes portátiles de sus dioses, buscando protección y victoria, como se registra en 2 Samuel 5:21. Además, realizaban rituales y sacrificios dirigidos por sacerdotes y adivinos, especialmente en momentos críticos, como la devolución del Arca de la Alianza, descrita en 1 Samuel 6. Y cuando hablamos de cultura, no podemos dejar de mencionar la cerámica filistea, una verdadera firma de este pueblo. Sus piezas, decoradas con espirales, figuras estilizadas de aves y patrones geométricos en tonos rojo y negro, revelan más sobre la identidad y el legado
de una de las civilizaciones más intrigantes de la historia bíblica. Imagina un escenario antiguo donde los guerreros vestían faldellines cortos, usaban cascos emplumados y empuñaban lanzas y espadas largas. Esa es la imagen de los filisteos que encontramos en el arte egipcio en Medinet Habu, un pueblo que dominaba la tecnología del hierro hasta el punto de prohibir que los israelitas tuvieran herreros. Este control estratégico sobre las armas les daba una poderosa ventaja en los conflictos de la época. Pero los filisteos no son figuras aisladas en la historia. Su trayectoria está profundamente entrelazada con la de los israelitas. En la Biblia aparecen como rivales acérrimos, especialmente en los tiempos de los jueces y al inicio de la monarquía, protagonizando batallas que moldearon el rumbo político y espiritual de la antigua Palestina. Desde los primeros encuentros con Abraham e Isaac en Gerar hasta los enfrentamientos épicos que todos conocemos, los filisteos dejaron una marca imborrable en las páginas de la historia. En aquel tiempo ya existían grupos de origen egeo viviendo en Canaán, pero aún no habían desarrollado la fuerza política y militar que los filisteos alcanzarían más tarde. Durante el período de los jueces, sin embargo, la convivencia con Israel se volvió cada vez más tensa y, en ocasiones, violenta. Un ejemplo de ello fue Samgar, un juez que lideró al pueblo de Israel contra la opresión de los filisteos, logrando una victoria destacada. Pero los conflictos no terminaron ahí. Los filisteos volvieron a desafiar a Israel y fue en ese contexto que apareció Sansón, una figura legendaria y símbolo de la resistencia israelita. Con una fuerza sobrehumana, enfrentó a los filisteos en episodios memorables, como su relación con Dalila y su última batalla en el templo de Dagón, en Gaza, donde marcó la historia con un acto de valentía y sacrificio. Más tarde, a principios del siglo XI a.C., los filisteos alcanzaron la cumbre de su poder al capturar el Arca de la Alianza durante una batalla desastrosa para Israel. Este episodio impactó profundamente a los israelitas, especialmente con la destrucción del santuario de Silo. Fue un momento que dejó claro para Israel la necesidad de una dirección más fuerte y unificada, dando inicio a una nueva era en la historia del pueblo de Dios. Tras la muerte de Saúl en la trágica batalla del monte Gilboa, donde él y sus hijos fueron derrotados por los filisteos, David finalmente asumió el trono como rey de Israel. A partir de entonces, lideró una serie de campañas decisivas contra los filisteos, debilitando su poder militar y expandiendo el territorio de Israel. David no solo ganó batallas, sino que también consolidó su autoridad, transformando a la antigua amenaza filistea en un pueblo sometido a su liderazgo. A pesar de ello, los filisteos no desaparecieron por completo. Incluso bajo el dominio israelita, continuaron existiendo como una entidad autónoma, aprovechando momentos de debilidad política en Israel y Judá para involucrarse en conflictos regionales. Durante el reinado de Josafat, por ejemplo, llegaron a pagar tributos a Judá, pero en el periodo de su hijo Joram, realizaron invasiones que desestabilizaron el reino del sur. Más allá de su papel histórico, los filisteos también cargaban un peso simbólico para Israel. Profetas como Amós y Sofonías mencionaron frecuentemente su destrucción, destacando la importancia espiritual de esta relación conflictiva. Más que enemigos, los filisteos eran un recordatorio constante de las luchas y desafíos del pueblo de Dios. Los profetas bíblicos, como Jeremías, Ezequiel, Amós, Sofonías y Zacarías, trajeron palabras duras sobre el destino de las ciudades filisteas, conectando su caída con el juicio de Dios contra las naciones que oprimieron a Israel. Jeremías, por ejemplo, describió cómo Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó estas ciudades, cumpliendo así estas profecías. Pero, ¿qué sucedió realmente con los filisteos después de eso?
Tras siglos de protagonismo y rivalidad con Israel y otros imperios de la región, los filisteos comenzaron a perder fuerza política y militar. Su declive se aceleró debido a varios factores: invasiones de grandes imperios, alianzas deshechas y desastres que transformaron el panorama político del antiguo Oriente Medio. Incluso con su cultura y poder concentrados en la famosa Pentápolis, los filisteos enfrentaron una lenta decadencia que culminó con su asimilación y desaparición como pueblo único. Este proceso de debilitamiento comenzó con las conquistas asirias en el siglo VIII a.C. Líderes como Tiglat-Pileser III, Sargón II y Sennacherib sometieron a los pueblos de la región, incluidos los filisteos, imponiéndoles tributos pesados y eliminando su independencia. A pesar de sus esfuerzos por mantener su autonomía mediante alianzas con Egipto y otros reinos, los filisteos enfrentaron un destino implacable. Las constantes derrotas y represalias de los asirios agotaron sus ciudades y recursos. Un ejemplo notable fue Sargón II, quien, al sofocar una revuelta en Asdod, convirtió la ciudad en una provincia directamente controlada por los asirios. Por su parte, Sennacherib intensificó este control, asegurándose de que las ciudades filisteas estuvieran vigiladas y grabadas rigurosamente. Este dominio no solo les arrebató su autonomía política, sino que también afectó profundamente su cultura y economía, dejando a los filisteos cada vez más bajo la influencia del sistema asirio. Y cuando el poder de los asirios colapsó, los babilonios ocuparon su lugar, manteniendo a los filisteos bajo la sombra de un nuevo imperio dominante. Nabucodonosor II, rey de Babilonia, no escatimó esfuerzos para expandir su dominio y controló las ciudades filisteas con campañas implacables. Atacó regiones estratégicas como Ascalón y Gaza, capturando a sus habitantes y dispersándolos por el vasto imperio babilónico. Este desplazamiento debilitó profundamente la identidad de los filisteos como un pueblo unido. Cuando los persas tomaron el control de Babilonia, su política más flexible de autonomía local podría haber dado a los filisteos una oportunidad para preservar sus tradiciones. Sin embargo, en ese momento, la cultura filistea ya estaba muy desgastada. Con el paso del tiempo, los remanentes de este pueblo fueron asimilados por otras culturas de la región, como los cananeos y los judíos. Los antiguos territorios filisteos se convirtieron en hogares de poblaciones mixtas, y las prácticas y creencias que una vez definieron a los filisteos desaparecieron, siendo finalmente engullidas por la historia. Con las conquistas de Alejandro Magno, la cultura helenística comenzó a transformar radicalmente la región de la antigua Filistea. Ciudades como Gaza y Asdod se convirtieron en auténticos crisol cultural, donde pueblos de diferentes orígenes convivían y mezclaban sus tradiciones. En este ambiente multicultural, la identidad de los filisteos se fue diluyendo lentamente, dando paso a una nueva realidad urbana influenciada por la cultura griega y otras tradiciones regionales. Sin embargo, surge una pregunta intrigante: ¿quiénes serían los filisteos en la actualidad? Para entender esto, es importante recordar que, hacia el siglo V a.C., los filisteos ya habían perdido su identidad cultural distintiva. Fueron absorbidos por culturas semíticas, además de las influencias babilónicas, persas y helenísticas. El profeta Zacarías, incluso, mencionó que en Asdod había una mezcla de pueblos, reflejando esta fusión cultural. Tanto la Biblia como documentos históricos muestran que, con la destrucción de las ciudades filisteas y la dispersión de su pueblo, los filisteos dejaron de existir como una nación o grupo étnico. Este proceso culminó con la absorción final de los filisteos en el contexto del Imperio Romano, donde el término Palestina comenzó a designar la región de forma amplia,
sin ninguna conexión étnica específica con los antiguos filisteos. Sin embargo, a pesar de su extinción como un grupo culturalmente cohesionado y políticamente autónomo, los filisteos dejaron un legado importante. La memoria de este pueblo guerrero y avanzado tecnológicamente sobrevivió no solo en las narrativas bíblicas, sino también en la cultura, la lingüística y la toponimia de la región que habitaron. El propio nombre Palestina, derivado de Filistea, la tierra de los filisteos, utilizado por los griegos y romanos para designar la región, es una prueba de la influencia de este antiguo pueblo. De hecho, aunque el nombre Filistea ya era usado inicialmente por los griegos, fue después de la represión de las revueltas judías durante el dominio romano, cuando la región fue nombrada como Provincia Palestina, probablemente para desviar la identidad judía de la región, anteriormente conocida como Judea, y asociarla con los filisteos, considerados enemigos históricos de los israelitas. Aunque los filisteos ya no existían como un pueblo étnico, el nombre fue adoptado por los romanos en un contexto de castigo y de intento de borrar la conexión de los judíos con su tierra. Por lo tanto, la verdad es que esta cuestión sobre la existencia de descendientes de los filisteos, hoy en día, aunque interesante, es compleja. Hasta el momento, no existen evidencias genéticas o etnográficas que prueben una línea directa de los filisteos hasta la actualidad. Como hemos explicado aquí, con la dominación babilónica, persa, helenística y finalmente romana, los rasgos distintivos de los filisteos se diluyeron y ellos se integraron completamente en la cultura regional, perdiendo su identidad étnica original. Así, los habitantes de Palestina durante el período romano ya no eran propiamente filisteos, sino una población heterogénea con elementos semíticos, griegos y otros. Entonces, aunque el nombre Palestina mantiene viva la memoria de los filisteos, es poco probable que existan descendientes directos de este pueblo en la actualidad. La completa asimilación de los filisteos en las culturas dominantes hizo que su identidad se perdiera a lo largo del tiempo, y la ausencia de una línea continua o grupos que se identifiquen como filisteos refuerza esta conclusión. Una curiosidad interesante es que estudios recientes de ADN, encontrados en Ascalón, una de las antiguas ciudades filisteas, indican que los habitantes de la ciudad tenían un origen genético mixto, pero con una fuerte influencia egea en las primeras etapas, seguida de una posterior asimilación de características semíticas locales. Esto respalda la hipótesis de que los filisteos tenían inicialmente ascendencia europea, derivada de poblaciones del sur de Europa que migraron a través del Mediterráneo para asentarse en la costa suroeste del antiguo territorio cananeo, especialmente al norte de lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza. Sin embargo, este pueblo fue gradualmente absorbido por las poblaciones cananeas, principalmente a través de matrimonios locales y la influencia de los imperios dominantes que controlaron la región en siglos posteriores, diluyendo por completo esa ascendencia extranjera. Por lo tanto, los palestinos que viven hoy en la región de Gaza no pueden ser vinculados directamente con los antiguos filisteos. A lo largo de los siglos, esta área se convirtió en un verdadero mosaico cultural, con influencias de muchos pueblos, como cananeos, israelitas, asirios, babilonios, egipcios, griegos, romanos, árabes y otros. Además, la identidad palestina moderna fue moldeada por experiencias históricas y desafíos políticos más recientes, especialmente tras el dominio árabe. Por eso, intentar conectar a los palestinos actuales con los antiguos filisteos sería una simplificación que no hace justicia a la complejidad histórica de esta región y su gente. Por último, vale la pena mencionar que, en la cultura popular y en algunas expresiones lingüísticas, el término filisteo adquirió un sentido peyorativo, utilizado incluso para describir a una persona insensible hacia la cultura o las artes. En el contexto cristiano,
Este término a veces se usa para referirse a alguien que se opone al pueblo de Dios. Esta connotación negativa se basa en gran medida en los registros bíblicos que describen a los filisteos como incircuncisos, idólatras y opositores directos de los israelitas. Sin embargo, esto no significa que los filisteos no fueran un pueblo culturalmente sofisticado. Poseían una sociedad avanzada, prácticas religiosas complejas y un desarrollo tecnológico que superaba al de muchos de sus contemporáneos. Espero que este estudio te haya ayudado a comprender mejor la historia de los filisteos. Déjame saber en los comentarios si ya conocías esta historia. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Si este contenido te resultó útil, no olvides suscribirte al canal, darle un me gusta, compartirlo con otras personas y, si es posible, hazte miembro para apoyarnos a seguir creando contenidos como este. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.